que al final sea como un recurso fácil para cualquier persona que a lo mejor esté desesperada por hacer una pérdida de peso, que quizás lo haya intentado todo, y lo pongo entre comillas, o haya hecho todas las dietas, que es como bueno, pues mira, yo ya he tirado la toalla hace años con la pérdida de peso, ya estoy harto, no sé ni qué hacer, pues tiro por esto que parece un poco como un milagro, diría yo. No se tienen muchas veces en cuenta quizás ese contexto de la persona, esas necesidades o ese factor quizás en esta parte muy psicológico que tenemos que tener en cuenta detrás de él. Es que he probado de todo y nada me ha funcionado. Es que quizá, ¿qué es lo que me estaba haciendo? Tengo que usar este medicamento a este punto, o sea, para llegar a tener un porcentaje graso, para llegar a meterme en unas medidas que son las que me imponen. Volver a tener más apetito, y si tú realmente no tienes ese trabajo interno hecho, ese trabajo nutricional, ese trabajo psicológico de entender qué es lo que pasa con tu cuerpo, pues evidentemente luego al tiempo no va a ser una solución real y efectiva. Y en este caso pasa con la bariátrica, pasa con Ozempic, pasa con cualquier tipo de dieta, y más aún si son extremas. Imagina que hay una píldora mágica que te permite perder peso sin esfuerzo, sin necesidad de realizar cambios en tu alimentación y sin necesidad de hacer actividad física. ¿Qué pensarías si te dijese que esa píldora mágica existe? Hoy hablamos de Ozempic, un fármaco que promete resultados sorprendentes a la vez que viene acompañado de ciertos riesgos. ¿Es realmente la solución que muchos están buscando? Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila, y esto es Partiendo el Coco, un podcast de nutrición y salud, en el que os damos ese pequeño empujón que necesitáis para que tomáis las riendas de vuestra salud. Empezamos. Antes de entrar de lleno en el episodio, queremos hablarte acerca de nuestro nuevo servicio de nutrición. Si estás harto de no saber qué comer, perder el tiempo planificando tus comidas o comer lo primero que pillas, le hemos encontrado una solución a tus problemas. Cada semana recibirás menús semanales cuidadosamente estructurados por tus nutricionistas de confianza para que puedas mejorar tu alimentación y la de tu familia. Y además, como sabemos que realizar la lista de la compra muchas veces es una odisea, cada semana recibirás la lista de la compra semanal. Si quieres saber más información, te dejamos el link en la descripción. Muy bien, Elena, pues ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Aquí deseando empezar con este tema que ha sido un poco solicitado. Nos han preguntado ciertas cosas y entonces hemos dicho, pues venimos aquí a contar todo lo que sabemos acerca de este tema y sobre todo pues a dar un poco nuestra opinión al respecto, que yo creo que tiene pues mucho valor el hablarlo desde una perspectiva profesional, ¿no? Por lo menos al final es un medicamento que se está usando para lo que viene a ser nuestro campo, ¿no? Entonces, pues siempre está bien que por lo menos los nutricionistas también demos un poco nuestra opinión frente a esto, ya que aparte de nosotros habla pues farmacéuticos, médicos, endocrinos, así que pues oye, unos más al saco de la opinión. Muy bien. Y como no, en esta nueva temporada empezamos hablando de una noticia, ¿no? Hacemos una primera vista de qué es lo que busca, pues probablemente cuando estás buscando en internet, qué es lo primero que sueles encontrar al hablar de este tema. Y entonces pues nos han salido muchísimas noticias porque evidentemente es un tema que está muy en tendencia y nos hemos quedado con dos porque no nos podíamos quedar con una. Porque estaba tan buena en salseo como han dicho en dos. Y en este caso, pues una de las primeras noticias es que seguro que mucha gente que ha oído hablar de este tema y sabe sobre el famoso programa de equipo de investigación, pues se hizo un programa relativamente relativo a este fármaco. Entonces, el titular, que en este caso pues es de la sexta de equipo de investigación, dice lo siguiente: la preocupante confesión de una modelo colombiana que toma Ozempic para adelgazar. Siempre llevo una dosis guardada por si subo 1 o 2 libras. Claro, pero eso no sé. Pues esto salía dentro del documental, en el cual, pues, evidentemente, siempre pues, hay diferentes perspectivas, diferentes opiniones y se habla de diferente manera. Y en este caso, pues, se habla de quizás esa toma de este fármaco, pues, en el momento en el que veo que quizás pues, el peso está subiendo por X motivos, que al final, como bien sabemos, puede ser un poco relativo, ¿no? Porque podemos estar subiendo de peso y eso no significa que estamos subiendo de grasa. O sea, al final lo estamos usando un poco como recurso principal para el miedo que tenemos a engordar o a que perdamos quizás pues a lo mejor parte del trabajo simplemente porque hemos subido de peso y no nos contratan en pues Nueraces o en cualquier tipo de serie o televisión o lo que sea. Estamos haciendo un uso de un medicamento que creo que es un poquito como que... Claro.
preocupante, diría yo. Claro, en este caso probablemente vaya un poco unido a, a conservar un trabajo o a intentar mantener, y ya también ahí pues hay la parte de salir fuera un poco de las medidas o la cantidad de grasa que se supone que debes lucir, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos acerca de esta noticia? Pues que evidentemente preocupante. Sí, desde mi punto de vista preocupante. Desde mi punto de vista preocupante, sobre todo porque al final también se abre un poco este camino a decir, vale, es un medicamento que se emplea para cierto grupo poblacional para solucionar cierta patología que estamos trasladando a gente que no lo necesita para lo que viene a ser la función inicial, ¿no? Al final podemos necesitar quizás, es como, ¿está realmente esa necesidad puesta en la mesa sobre la bandeja de tengo que usar este medicamento a este punto para llegar a tener un porcentaje graso, para llegar a meterme en unas medidas que son las que me imponen? No sé qué decirte, que era como abierta esa puerta a pensar, pues si esta chica que pesa 49, 50 kilos lo usa, porque no lo voy a usar yo, ¿sabes? Y que al final pues probablemente es un tema que vamos a desarrollar, pero quizás muchas veces la libertad con la que quizás se está llevando a cabo pues es lo que está haciendo que sea tan popular, evidentemente, y que también pues quizás podamos ver ciertas consecuencias ahora y probablemente en el futuro, ¿verdad? Y la segunda noticia que os traemos, cuéntanos, Bea. Y la segunda noticia que traemos en este caso pues va un poco unido a un tema que justo... No unido en realidad, pero me ha hecho recordar el ver la noticia de nuevo que habíamos buscado. El tema de, pues un poco también una de las consecuencias cuando tomamos este fármaco, que es, pues evidentemente esa pérdida de peso, y el titular es el siguiente, es un titular del País, en el cual dice: a Hollywood se le ha puesto cara de Ozempic, porque puedes parecer 10 años mayor tras pincharte la droga de la delgadez. Y es que, claro, en este caso estamos viendo que, vale, poner este fármaco, como bien vamos a explicar un poco cómo vamos a desarrollar a continuación, pues existe esa pérdida de peso, y evidentemente esa pérdida de peso, quizás en un corto periodo de tiempo, hace y tiene como consecuencia que realmente pues podamos ver que quizás pues al perder tanta grasa o más a perder tanto peso, vamos a decirlo como lo quiera ahí, al perder tanto peso de golpe, que veamos que quizás pues en la cara pues también vemos reflejada esa pérdida de peso, y que probablemente pues veamos representada un poco un aumento que parezca que hemos ganado años al perder ese peso tan de forma tan rápida, ¿no? Totalmente. Al final sí que me da un poco la impresión de que estamos como siendo muy reduccionistas a la hora de decir, vale, Ozempic solamente se puede usar para la pérdida de grasa, y es como el objetivo que estamos trasladando a la población general, cuando no es realmente su objetivo principal. O sea, sí que es realmente para un poco la pérdida de peso, pero porque tenemos una patología y estamos como trasladándolo un poco a como, bueno, es un método de pérdida de peso para todo el mundo. Da igual cuánto peses. Si tú pesas, la gente que está en Quinfood, al final la mayoría están en su peso. Se supone que es saludable, no veo yo mucha grasa en exceso ahí. Claro, ahí está un poco el hecho de que juega de forma importante la exposición mediática, una alfombra roja, en unos premios, ¿qué tal? Y entonces tengo una exposición gigante que me hace tener esa presión de tener que ir perfecta en todos los aspectos. Entonces, en este caso, pues el tener recursos para decir, vale, pues es que tengo este evento dentro de X tiempo y necesito lucir este vestido que tiene que entrar sí o sí. Entonces, claro, ahí hay una movida y una presión que es muy grande y que hace que, bueno, pues yo de cualquier manera tengo que llegar a esto. Entonces, evidentemente, a través de una alimentación saludable, o quizás pues simplemente cambiar hábitos, o ya no te digo eso, sino simplemente a lo mejor lo que se hacía más antes era llevar una dieta extrema, pues para poder llegar ahí, pues eso te voy a decir, digo, al final esto está empezando a sonar como a cuando estaba la dieta específica de las Kardashian, o la dieta específica de quien sea para los premios Oscar. Y se está trasladando un poco, pero al final es como, desde mi punto de vista, y eso que al final soy nutri, también me parece que la alimentación es muy importante, y jugar con dietas extremas me parece una barbaridad, estar promocionando así un medicamento me parece más grave todavía. No sé tú qué piensas, pero bueno, vamos a entrar a lo mejor quizás un poco más en materia y comenzar explicando qué es el Ozempic, ¿no? Ozempic es el nombre comercial con el que se conoce a un fármaco
que se denomina semaglutida. Y este fármaco se utiliza principalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Este fármaco lo que hace es actuar como un mimetizador del GLP-1, ayudando a regular el apetito y la secreción de insulina. Entonces, este fármaco se empezó a comercializar para ese uso, pero claro, evidentemente al ver ese efecto que tenía sobre la regulación del apetito, pues a día de hoy también tiene cierto uso con respecto al tratamiento de la pérdida de peso. ¿Qué pasa? ¿Qué problemas estamos empezando a tener en el mercado? Que al final fue noticia hace unos meses, ¿no? El hecho de que estaba gente con la patología de diabetes quedándose sin Ozempic para tratar su propia diabetes. ¿Por qué? Porque realmente pues lo que hubo fue un colapso, ¿no? Es decir, se puso de moda y como todo lo que se pone de moda muy rápidamente, pues empezó a haber cierta escasez, pues en parte por su comercialización sin receta médica y por su comercialización también bajo prescripción médica, quizás no teniendo el abastecimiento suficiente como para cubrir las necesidades tanto de las personas con diabetes que ya lo estaban tomando, como con las nuevas personas que habían decidido o que su médico les había recetado tomarlo para conseguir esa pérdida de peso. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, Elena, ¿tú qué crees con respecto a este uso, ¿no? A esta nueva moda que evidentemente tiene su boom y hace que de repente tantas personas haya esta creciente subida, ¿no? de la toma de este medicamento, quizás en ciertos problemas más allá del tema de la diabetes? A ver, creo que en parte lo hemos hecho un poco mal vendiéndolo, bueno, nosotros no, como grupo sanitario vendiéndolo como que sí que es un método de pérdida de peso efectiva, ¿vale? Y en parte el hecho de que al final muchos médicos endocrinos también lo estén mencionando como quizás sin analizar todo el contexto de cada persona, vendiéndolo como la posibilidad de tú no hace falta, no sé qué haces en tu vida, no sé qué objetivos tienes, no sé qué hábitos tienes, no sé, por así decirlo, el cómputo total de lo que tú haces a día de hoy que pueda estar mejorando tu composición corporal, te lo mando. Entonces creo que eso hace como un poco que al final sea como un recurso fácil para cualquier persona que a lo mejor esté desesperada por hacer una pérdida de peso, que quizás lo haya intentado todo, y lo pongo entre comillas, o haya hecho todas las dietas, que es como bueno, pues mira, yo ya he tirado la toalla hace años con la pérdida de peso, ya estoy harto, no sé ni qué hacer, pues tiro por esto que parece un poco como un milagro, diría yo. Parecería un poco como la pastillita milagrosa que nos piden nosotros en consulta. ¿Tú qué opinas? Y al final yo creo que aquí también entra un poco en contexto el desconocimiento por parte de ciertos profesionales sanitarios con respecto al efecto que tiene el hecho de que piensas, o es la sensación que se transmite, y ya no lo digo pues simplemente porque lo crea así o porque yo lo haya visto propiamente en una consulta médica, sino por las experiencias de otras personas que vienen a la consulta, que realmente pues se pone como en el punto de mira cuando es necesaria una pérdida de peso, el hecho de perder peso. Entonces, no se tienen muchas veces en cuenta quizás ese contexto de la persona, esas necesidades o ese factor quizás en esta parte muy psicológico que tenemos que tener en cuenta detrás de él. Es que he probado de todo y nada me ha funcionado. Es que quizás, no lo sé, vamos a analizarlo, qué es lo que hemos estado haciendo. Entonces, eso es lo que tendríamos que analizar y que vamos a desarrollar a continuación, el ver un poco pues qué es lo que hemos hecho realmente y que quizás igual eso tampoco ha sido lo correcto por mucho que hayamos estado haciéndolo toda nuestra vida, ¿no? Totalmente. Así que bueno, vamos un poquito a analizar lo que es Ozempic y un poco qué serían las ventajas y las desventajas para que vosotros también lo tengáis un poco sobre la mesa a la hora de verlo. Evidentemente, y que al final no todas las cosas son blancas o negras y decir, vale, es que Ozempic es horroroso o Ozempic es el milagro, que yo creo que es lo que pasa muchas veces con estas cosas, que al final todo tiene su parte buena y su parte mala, y evidentemente Ozempic no es menos y tiene pues ciertas ventajas, ¿no? Que en este caso una de ellas ya la hemos hablado, que es esa pérdida de peso, cuando realmente quizás ponemos en una balanza nuestra salud y realmente esa pérdida de peso es algo que necesitamos y que a través de este fármaco pues lo podemos conseguir de forma relativamente fácil, y que de esa manera pues podemos quitar regular ciertos valores, ciertos problemas de salud que podemos estar teniendo y que quizás están poniendo muy en riesgo
incluso nuestra vida. Otro de los beneficios que tendría Ozempic es el hecho de regular nuestro apetito, ¿vale? Sí que es verdad que al final, cuando tenemos unas obesidades o un porcentaje de graso bastante elevado, lo que tenemos también es un poco el hambre y la saciedad alterada. No estamos teniendo la misma percepción que otra persona. Y sí que es verdad que a nivel psicológico, en una pérdida de peso, el tener hambre todo el rato dificulta mucho el avance a lo largo del proceso de pérdida de grasa. Entonces sí que es verdad que como este medicamento actuaría frente a los receptores de FLP1, que al final es un poco regulador del apetito, ayuda bastante a pues no tener sensación de hambre todo el rato, que oye, se agradece en ciertos casos, sobre todo en personas en las que al final pues te levantas todo el día pensando en que tienes hambre y la sensación de hambre durante mucho tiempo que has estado como un poco también intentando acallar, pues como que no tienes esa presión todo el rato de tener quizás a lo mejor más cones o más sensaciones de apetito más descontrolado. Apagamos, por así decirlo, un poco la sensación de ansiedad que podemos tener por la comida, que no es que desaparezca, pero sí que queda un poco acallada, por así decirlo, y que realmente, pues en el fondo, pues quizás deberíamos tratar, pero que bueno, que quizás en ciertos casos, pues este medicamento, este fármaco nos puede llegar a venir bien. Y como último cosa que también es una ventaja, ¿no? Frente pues a lo que viene a ser otra forma de pérdida de peso es la facilidad del uso. Es decir, que realmente pues al final son inyecciones como pues cualquier persona que sea diabética y que se inyecte insulina, ¿no? Pues funciona prácticamente igual y entonces al final pues no requiere de nada más que de inyectarte este fármaco. Sí, que no sé yo, o sea, esto está aquí puesto como ventaja, pero no sé si yo sí es mucha ventaja. Para mí no es una ventaja el tenerme que inyectar algo, pero bueno, consideramos que al final es una forma de empleo bastante más sencilla. De hecho, de que tampoco tienes que desplazarte hasta un sitio para que te lo pinchen, pero te lo puedes hacer en casa, es más como un lapicero. Y es verdad que también hemos oído el hecho de que al final también está intentando como meter quizás más en dosis de pastilla, ¿no? Que eso sí que me parecería mucho más fácil. Peligroso, ¿vale? Yo ahí es que tendría un poquito más de respeto, ¿no? Porque al final cuando es una pastilla y le hemos perdido un poco el respeto a los medicamentos cuando son más en pastilla y son mucho más fáciles de acceder. Veremos a ver qué pasa, o que se regule esto. También quiero decir, al final es una cuestión de regulación en muchas ocasiones y yo creo que en este caso pues va un poco ahí. Evidentemente, pues podríamos decir que son las ventajas, pero como no, pues también tiene sus desventajas. Y cuéntanos, Elena, ¿qué crees que desventajas podemos tener en este caso? ¿Qué consideras tú que puede ser una desventaja en la toma de este medicamento? Bueno, principalmente todos los efectos secundarios que tenemos, que al final son náuseas, son mareos, son vómitos, que pues al final es un medicamento que te va a generar ese malestar igualmente, ¿vale? Que al final, por mucho que callemos por una parte esa falta de apetito, si a la par estamos un poco uniendo a náuseas, a mareo y a quizás vómitos, al final no te estás encontrando mucho mejor, ¿no? Y además hay más riesgo a largo plazo de una pancreatitis en personas que no están teniendo una diabetes, ¿no? Porque estamos usando un medicamento, estamos metiendo algo externo que se usa para modificar algo que alguien tiene mal. Entonces es como que ahí hay ese riesgo que estamos asumiendo cuando somos personas que no tenemos una diabetes y lo usamos. Exactamente. Y luego también, pues que al final estamos generando cierta dependencia para conseguir esa pérdida de peso. Es decir, que está muy bien, que sí, que perdemos ese peso, también hay que ver de qué forma lo estamos perdiendo, porque no vale perder peso de cualquier manera, y es una cosa que ya hemos dicho en multitud de ocasiones en muchos episodios. La cuestión en este caso es que necesitamos este fármaco para conseguir esa pérdida de peso, pero tú piensas, ¿vas a estar tomando este fármaco durante el resto de tu vida, como probablemente le pasa a la chica de la noticia que hemos comentado antes? Evidentemente no, o sea, evidentemente ya no solo porque no te van a estar recetando toda la vida o porque, pues supongo que el llevar ese coste pues es algo elevado y que las consecuencias, como bien ha dicho Elena, a nivel físico y a nivel de problemas de salud van a estar ahí. Luego, por otro lado, también está el hecho de que tú vas a poder generar cierta dependencia y vas a ver que tú en el momento en el que lo dejas y vuelves a ganar peso, vas a querer volver a ello, ¿no? Entonces, eso podría ser una desventaja que evidentemente, pues sí, ahí te habías empezado un poco en la tercera desventaja, ¿no? Que sería ese riesgo de que cuando lo dejas, pues hay bastante más riesgo de recuperar todo el peso, sino por no decir
todo el riesgo de recuperar el peso, ¿vale? Porque al final, cuando dependemos de un medicamento, los patrones alimenticios que estamos teniendo, los hábitos de salud que tenemos, vuelven otra vez a estar como antes, ¿vale? Sí que es verdad que nos haya podido ayudar a regular pues, el apetito durante ese periodo de tiempo, mientras hacemos esa pérdida de peso, pero una vez vuelve otra vez a estabilizarse, volveremos otra vez a tener el apetito. Si nuestra forma de regular el estrés sigue siendo por medio de la comida, volverá otra vez a aparecer. El ejercicio físico que no hemos hecho, la pérdida de masa muscular que hemos perdido por el camino, todo eso fomenta el que volvamos otra vez a recuperar el peso. Y de hecho se ha visto que en gran parte de las personas que dejan el tratamiento vuelve a haber una recuperación del peso. Entonces ese sería otra desventaja que yo al menos tendría en cuenta, ¿no? Porque al final si mi objetivo principal es, o sea, en mi cabeza se asemeja un poco a cuando usamos la píldora para tapar, ¿no? Los problemas de la menstruación en la mujer, usamos la píldora y la usamos y cuando la dejas de usar, bueno, otra vez aparecer el problema, ¿no? Es como exactamente igual. O sea, yo tengo problema de querer perder peso, uso Ozempic, bajo de peso y cuando deje de usarlo volverá otra vez a aparecer mi problema porque yo no he trabajado con el origen de mi problema, ¿no? Exactamente. Entonces, realmente estamos hablando de una solución, estamos volviendo a hablar probablemente de un parche que estamos teniendo. Es un parche que estamos teniendo y que probablemente no nos vaya a obtener el resultado ese que queremos, que al final realmente pues es una buena salud y en este caso probablemente mucha gente pues un porcentaje de grasa o un cuerpo durante un tiempo, ¿no? Quiere decir que no sea algo pasajero y que realmente lo podamos mantener. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, Elena, yo te pregunto si realmente crees que la toma de este medicamento supervisado, llevado a cabo, pues intentando, ¿se puede realmente evitar esa pérdida de masa muscular, por ejemplo, que has comentado tú hace un momento? A ver, creo que el uso de este medicamento de forma aislada, sin mejorar nada de hábitos en torno a tu vida, no te va a llevar a un buen puerto. O sea, es simplemente un parche. Sin embargo, sí que es verdad que si trabajas un poco en conjunto, sobre todo en cierto grupo de personas, que sí que ahora comentaremos un poquito quizás a quién sí que meteríamos en ese saco, creo que trabajarlos de forma aislada no tiene sentido. O sea, hay que mejorar el ejercicio de fuerza, hay que hacer una pérdida de peso dentro de quizás usar el Ozempic porque hay un cierto grupo poblacional que sí que es una buena opción para poder hacer una pérdida de peso eficaz, pero sin el cómputo total creo que no tiene sentido. Incluso diría que no solamente dieta y ejercicio, sino que creo que es muy importante en este grupo de población una terapia psicológica, porque creo que la base del problema sigue estando y creo que realmente puede que con educación alimentaria en muchas personas sí que se solucione el problema, pero creo que muchísimos otros problemas a nivel psicológico y necesitamos el que haya un psicólogo ayudando a tratar esa relación con la alimentación o esa gestión del estrés o lo que sea que estamos tratando con comida. Exactamente. Y que yo creo que también en esta pregunta, o sea, aquí yo no tengo la respuesta a la pregunta, pero sería, por así decirlo, si realmente los profesionales que pues recetan este medicamento son conscientes de realmente el conjunto de factores que hay que tener en cuenta en una pérdida de peso. Porque al final si tú lo mandas y dices, bueno, pues ya lo he recetado y ya está, y ahí se queda la cosa, realmente la educación nutricional de la que has comentado tú es tremendamente importante y aún así me parece que aunque la lleves a cabo, psicológicamente es todavía aún más importante porque realmente si tú, imagínate, o sea, normalmente puede haber varios casos, ¿no? Puede ser simplemente que una persona sobre 5 kilos y decida tomárselo. Pero estamos hablando de que Queremos que no. Estamos hablando de que quizás en muchos casos hablamos de personas que les sobra una gran cantidad de peso, que por ese motivo su médico ha decidido prescribir este fármaco. Entonces, cuando tú tomas este fármaco, imagínate los efectos secundarios de lo que hemos hablado, habrá personas que lo sientan más y lo sientan menos, sí, pero si tú más o menos te sientes bien, empiezas a ver que se reduce tu ansiedad por la comida porque no tienes apetito, entonces pues el cuerpo no te pide la comida que quizás te estaba pidiendo antes, que eso te generaba cierto remordimiento, te generaba mucha culpa y te generaba mucho malestar y eso ahora mismo no lo tienes. Entonces, aunque tú quizás estés con un tratamiento nutricional y el nutricionista te diga, vale, pues tienes que tomar tanto de proteína para evitar que exista una pérdida de masa muscular, debes moverte
para conseguir esa pérdida, que esa pérdida pues sea en cuanto a músculo lo menor posible, que realmente puedas tener una buena salud, que realmente puedas llegar a meter la suficiente cantidad de vitaminas, de minerales para evitar pues desarrollar una anemia o cualquier otro tipo de problema por un déficit nutricional. Si realmente no conseguimos llegar a eso y lo único que nosotros estamos viendo es pues que sí, estoy perdiendo peso, entonces estoy perdiendo peso, me siento mucho mejor y todo eso para mí ya es fantástico y es justo lo que necesitaba y no estoy teniendo en cuenta otros factores, es que para mí el componente psicológico aquí es fundamental para que esa persona se pueda guiar y se pueda guiar hacia la toma del medicamento de forma correcta, con el apoyo nutricional y el apoyo psicológico, y ya no solo eso, sino que luego, posteriormente, cuando este fármaco pues deje de estar, ¿no? Deje de tomarlo, tú te puedas enfrentar a la vida y te puedes enfrentar a la situación que se te venga de la forma más correcta posible. Has comentado un poco un tema importante, que es el hecho de cómo al final, a lo largo de la historia, la figura del nutricionista, o al menos la figura del profesional sanitario, ha ido enfocando siempre que la salud es a una pérdida de peso y que la pérdida de peso es comiendo menos. Porque ahí es cuando tenemos el problema. Pasa igual con las bariátricas. Al final es normal que haya una disminución del apetito y de la cantidad de comida que tomas, pero si no estamos nutridos tampoco nos sirve de nada. La cicatrización y todos los procesos a nivel hormonal, todo el músculo, todo deja de estar funcional. Entonces creo que es necesario que la figura del nutricionista ahí también ponga un poco más de peso en el hecho de decir, oye, que es que la pérdida de peso no es dejar de comer, no es comer menos, no es, bueno, pues si solamente me apetece lechuga con un tomate me vale. No, es que más que te valga. Es que, entiendo que esto quizás, pues a lo mejor a nivel nutricional está bien, pero necesitamos algo más. O sea, tu contexto no es que comas solamente caldo de pollo para comer y para desayunar. O sea, es necesario que muchas figuras de nutricionistas también digan el mensaje tal cual. No me sirve de, bueno, tú estás bajando de peso y como a mí me sirve pues un poco como para mis reseñas de tú estás bajando de peso, que es lo que me sirve, vale, pero es que también quiero que esa persona esté nutrida. Y hay que trasladar ese mensaje a la gente de que está muy bien que bajes de peso, pero necesitamos que estés nutrido. O sea, no me impague cualquier cosa para bajar de peso. Y al final no deja de ser, pues, por así decirlo, como una dieta más sin ser una dieta. Y en el caso de la bariátrica pasa un poco lo mismo, que vemos realmente que debemos disminuir el apetito, entonces, pues oye, me tomo un caldito y ya con eso ya he comido. Pero que eso no va a ser así siempre, o sea, que va a llegar un momento en el que tu apetito se va a regular, que tu cantidad de hambre también se va a regular y vas a comer más. Y probablemente vayas a ver un aumento de peso, no con respecto a cómo estabas antes, pero sí que no te vas a ver como pues cuando has terminado la cirugía, estás perdiendo peso, te encuentras como en un peso que no habías estado nunca y que probablemente tú piensas que va a ser así siempre y al final pues todo vuelve un poco también a regularse, al cuerpo pues normalizarse y entonces pues vas a volver a tener más apetito y si tú realmente no tienes ese trabajo interno hecho, ese trabajo nutricional, ese trabajo psicológico de entender qué es lo que pasa con tu cuerpo, pues evidentemente luego al tiempo no va a ser una solución real y efectiva y en este caso pasa con la bariátrica, pasa con Ozempic, pasa con cualquier tipo de dieta y más aún si son extremas. Totalmente. Vale, y también queremos un poco dejar claro cuáles serían, por ejemplo, nuestros requisitos, son las consideraciones que nosotros tendríamos en cuenta antes de usar Ozempic, ¿no? Tener en cuenta que si estamos pensando, estamos intentando pues ver un poco si quizás es una buena opción, tener en cuenta en primer lugar que pues este fármaco realmente pues tiene un precio, ¿no? Que si es recetado por la sanidad pública pues probablemente sea mucho más barato, pero que si tienes que ponerlo todo de tu bolsillo pues evidentemente no es barato. No es barato su uso a nivel mensual y que bueno, evidentemente pues tienes que tener la capacidad económica de poder sostenerlo. Totalmente. Por así decirlo. Otro de los requisitos que al menos yo tendría en cuenta sería un poco evaluar mis hábitos, ¿no? Mis hábitos de salud, cuánto realmente estoy haciendo bien, si estoy gestionando mi estrés, estoy teniendo una buena relación con la comida, si mi patrón alimenticio es saludable, si hago ejercicio físico, si hago también en parte ejercicio de fuerza. Al final tendría un poco como el cómputo descanso, el cómputo total, en cuenta de cuánto de eso estoy haciendo, por así decirlo, bien o de forma saludable, como para que quizás sea mi solución, o puedo modificar mis hábitos alimenticios o mis hábitos de ejercicio, de actividad,
que sea lo que me vaya llevando un poco a la mejora, porque al final si yo no me muevo para nada y como pues 4 cosas, pues es que quizás no sea la solución Ozempic, quizá la solución sea que te muevas y que comas mejor, ¿no? Y saber un poco cuántas excusas nos estamos poniendo, ¿no? Porque a lo mejor los queremos usar como recurso porque no sabemos qué hacer, pero realmente, pues a lo mejor no estamos haciendo lo suficiente o nunca hemos hecho realmente de forma correcta pues ese cambio de hábitos, esa forma de introducirnos en la actividad física, en movernos, en tener esa vitalidad. Entonces, quizás hay que analizar un poco más allá y decir, vale, ¿qué es? Ser un poco autocríticos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que realmente puedo hacer y no he llegado a hacer? Y debería, pues quizás plantearme el ponerlo en práctica antes de tomar la vía fácil una vez más, ¿verdad? Y eso nos lleva al tercer punto, quizás el de consultar con un especialista tu caso y ver las ventajas y las desventajas y en qué y si en tu propia piel pues sería una buena opción, ¿no? Al final quizás pues hombre, la figura de una persona que está más especializada en ello, contándole pues toda la retahíla, ¿vale? Cuando decimos lo del cine, que vayas a ginecología con todo bien escrito y todos tus ciclos y todo bien puesto un poco, pues aquí yo intentaría un poco llevar al menos una lista de estos son mis hábitos, esto es lo que hago, esto es lo que no hago y a partir de ahí pues quizá podamos trabajar o no podamos trabajar y quizás sí que sea tu mejor opción y tu mejor baza o quizá no es necesaria. Y como última cosa, un punto que tenemos que tener en cuenta es realmente ser consciente de que al final no va a ser una solución única, que realmente al final tenemos que tener muchos más factores, que tenemos que trabajarlos y que al final el uso de este fármaco de forma aislada sin tener en cuenta el resto de factores no va a ser nunca la solución a nuestro problema en el tiempo. Y vamos a la pregunta del millón, ¿a quién sí se lo recomendaríamos? Bueno, con este caso, claro, o sea, es un poco complicado verlo de forma general o cualquier persona se puede sentir aludida. Evidentemente no recomendamos en ningún caso que bajo ningún tipo de sin ningún tipo de supervisión se lleve a cabo pues este tipo de esta toma de decisión y la toma de este medicamento, pero sí que es verdad que puede haber ciertas personas que se pueden ver beneficiadas. ¿Qué personas se pueden ver beneficiadas? Pues en primer lugar, aquellas personas que realmente tienen un peso muy elevado que está dificultando en gran parte pues otro tipo de patologías o su condición física o incluso está peligrando su salud como hemos comentado anteriormente, ¿vale? Entonces, en ese caso, realmente el hecho de perder quizás unos kilos que nos puedan ayudar a regular pues unos niveles de azúcar o realmente la tensión o cualquier tipo de problema que podemos tener, quizás en ese caso sí que el llevar a cabo este tratamiento nos puede ayudar como primer paso, ¿no?, a conseguir una mejor salud. Y al grupo poblacional que yo se lo recomendaría, quizás sería a gente que tiene un porcentaje graso muy alto, que está haciendo cambios de hábitos, que llevamos un periodo de tiempo modificando la alimentación, mejorándola, estando muchísimo más nutridos dentro de quizás un déficit calórico y que estamos metiendo al ejercicio físico, la actividad y un poco pues quizás los niveles de estrés tampoco sean muy altos, ¿vale? Porque sí que es verdad que el nivel de estrés también influye mucho que una pérdida de peso no sea eficaz. Y entonces en esos casos donde quizás haciendo las cosas bien estamos teniendo un estancamiento, podría ser una buena opción el usarlo como un estancamiento estando en un porcentaje graso alto, ¿vale? No se nos olvide que si no solo hay las cosas y ya se nos van de madre. En esos casos quizás sí que sería como una opción el valorar si meter un tratamiento de semaglutida para quizás bajar como ese arranque de después de estar estancados, que a nivel psicológico pues también, hombre, te merma el decir, vale, pues es que llevo ya 3 o 4 meses estancados en el mismo peso, estoy haciendo las cosas bien, estoy intentando llevarlo todo y no consigo hacer una pérdida de peso, pues quizás sí que sería una buena opción para recuperar un poco la motivación, recuperar un poco ese extra, como coger un poco de carrerilla, pero evidentemente todo esto analizado en profundidad, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues esto hemos dado un buen repaso esperemos que hayamos solucionado a todo esto y con eso vamos a pasar a la pregunta que nos ha realizado un oyente con respecto a este tema y por lo que hemos decidido abordar este tema tan importante que nos reúne hoy. Y la pregunta es la siguiente. Llevo 20 años intentando perder peso sin éxito. He probado todo tipo de dietas y ninguna me ha funcionado. Llevo 6 meses en el gimnasio, yendo 3 veces por semana a hacer ejercicio de pesas.
En mi última visita al endocrino, me habló de Ozempic y de sus beneficios, pero no sé si puede ser seguro para mí. He visto muchas cosas por internet y tengo muchas dudas. Espero que me podáis ayudar. Es complicado, ¿no? En plan, ¿se pueden ayudar? Podemos responder. Podemos responder y ver un poco, pues, qué es nuestra opinión sin saber mucho del contexto más allá de lo que viene a ser la pregunta. Entonces, bueno, tener en cuenta todo eso, que lo que digamos aquí, pues tampoco es la solución y que evidentemente habría que hacer un historial, una anamnesis y ver en concreto cuáles son todos los factores y todas las cosas que hace esta persona. Porque en primer lugar, una de las cosas que dice es que ha probado de todo y habría que analizar qué es haber probado de todo y si realmente quizás una reeducación nutricional, si quizás un cambio de hábitos planteado de una forma correcta ha sido llevado a cabo en algunas de las ocasiones y de qué manera ha sido tratado eso, ¿no? Totalmente. Ahí, evidentemente, tendría en cuenta todo lo que viene a ser el historial, principalmente quizás el historial de pérdida de peso, ¿vale? Porque al haber hecho como de todo, principalmente en alimentación, ha dicho como he hecho de todas de dieta, he hecho miles de dietas y ninguna me ha funcionado. Al final, ese historial de tantas dietas lo que suele tener es como picos hacia arriba de pesos, bajadas bruscas, picos hacia arriba de pesos, bajadas. O sea, hay algo que no está funcionando y hay seguramente masa muscular que estamos perdiendo. Efectivamente está genial que llevemos un ejercicio en el gimnasio de fuerza. No sé cuánto es ese concepto de ejercicio de fuerza tampoco, ni cuál es quizás lo que hagamos, más ni si hay la supervisión por parte de algún profesional con respecto al ejercicio que está haciendo y de la manera en la que se está haciendo. Exactamente. Y entonces, no sé si, o sea, no sabemos si con esto sería como quizás el principal uso. Rollo, yo te diría que sí, venga, usarlo. No, yo te diría que esto hay que aterrizarlo un poco mejor. Rollo, ver historial, ver qué ha pasado a lo largo de tu vida, qué hábitos sí, qué hábitos no, si a lo mejor hay alguna otra cosa que sí que te perturba y tienes ahí el run a el de estrés que está generando más cortisol. No sé, todo eso habría que verlo un poquito más en profundidad para ver qué es lo que está pasando y por qué. No, tampoco nos ha comentado pesos ni nada, el por qué se lo ha comentado el endocrino. A nivel parámetros de analítica, que sí, que no. Bueno, yo en este caso, claro, evidentemente parece que, o sea, con respecto a he probado de todo, probablemente estamos hablando de ciclos de dietas, ¿no? De empiezo una dieta, lo dejo, luego al tiempo vuelvo a encadenar. Y yo creo que lo más importante, pues sería, me lo ha recomendado el médico, vale, pues te ha recomendado el médico, pero yo creo que en este caso hay que ir al nutricionista. O sea, en este caso, el nutricionista le va a dedicar el tiempo, un buen nutricionista le va a dedicar tiempo a realizar una anamnesis, a ver todo tu historial, a ver todas tus analíticas, a ver toda tu situación, pues de otros problemas que puedas tener, que ojo, que a lo mejor tienes otros problemas por los cuales, pues igual tomar ese fármaco no es conveniente para ti, o sea, que un fármaco al final no es inocuo. Entonces, un nutricionista al final va a tener en cuenta todo tu historial, va a tener en cuenta toda tu situación y probablemente te vaya a poder encaminar y aconsejar un poquito si quizás es algo que es bueno para ti o si quizás no lo es. Igual podemos probar por otro lado, aunque el camino sea más largo. Entonces, bueno, pues la recomendación yo creo que es más importante, en plan, te podemos ayudar, te podemos decir cómo aconsejar que vayas a alguien que quizás a mí me ayude en profundidad, que igual darle el tiempo suficiente como para saber todo lo tuyo y analizar exactamente desde un apoyo. Porque quizás sin saberlo, el médico quizás no puede llegar a saber en una consulta médica lo mismo que un nutricionista en mínimo una hora de consulta en la cual haga una anamnesis. Es decir, 5 minutos y medio. Exactamente, es eso. Entonces, bueno, al final es un recurso con el que últimamente, por lo visto, están saltando mucho, pero que bueno, que igual les enviamos este link cuando terminemos este. Ay. Y dicho esto, terminando pero sin terminar, miramos nuestra sección favorita de el alimento de turno. Dentro de intro. Y hoy os traemos el limón. Cuéntanos, Bea. Hemos traído el limón porque al final pues es una fruta que no suele ser tan utilizada como quizás otras para el consumo habitual, ya que bueno, hay gente que le gusta, pero realmente pues al final está muy llamado, ¿no? Entonces hay un nivel ahí de acidez que quizás no es tolerable por muchas de las personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué propiedades tiene el limón? Pues
como todos bien sabemos, pues al final es una fruta, entonces va a tener gran cantidad de vitaminas y minerales, ¿vale? Y principalmente tenemos que tener en cuenta, en este caso, las vitaminas, ¿vale? Porque va a tener muchas vitaminas del grupo B y además también va a tener vitamina A y vitamina E. Y la más importante de todas, que es por la que es realmente muy conocida, que es la vitamina C, ¿no? Que realmente pues está en todas las frutas y que el limón como que se lleva ahí un poco la palma siempre de decir que es el alimento que más vitamina C tiene, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, la vitamina C va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser muy antioxidante, ¿vale? Porque también va a ayudarnos a regular con todos nuestros problemas, por ejemplo, de la piel, y va a tener como función más importante, más fundamental, de la forma en la que la podemos usar, es acompañarlo con cuando incluimos fuentes de hierro, no hemo, ¿vale? Fuentes de hierro que están presentes en vegetales y que al final su absorción es un poquito peor. Entonces, si de esta manera lo ayudamos con vitamina C, y en este caso, por ejemplo, con un poquito de limón, incluyendo, por ejemplo, pues en una ensalada o en las lentejas, o simplemente tomándonos una pieza de fruta posteriormente, pues nos puede ayudar a conseguir esa mejor absorción de este mineral que es tan importante. Totalmente, un buenísimo niño para una ensalada de legumbres, diría yo. Exactamente. ¿Por qué? Porque no nos podemos ir de aquí sin hablar de las legumbres. Sin hablar de las legumbres. Yo creo que no hablamos en todos los episodios, pero vamos, que no nos quedamos muy lejos. Definitivamente, a mí que me regalen un paquetito así de legumbres sería como much better que un paquetito de bombones. Yo aquí lo dejo, ¿no? Para todos los que de mi entorno que veis mi podcast. Siempre son inmortales y están siempre un poco quizás infravaloradas bajo mi punto de vista. Y sobre todo la versatilidad que tienen. Entonces, bueno, pues no veníamos a hablar de las legumbres, pero hemos hablado de ellas y veníamos a hablar del limón, que al final pues tiene todas esas cosas importantes y que muchas veces también se toma en forma de pues agua con limón, ¿no? Y que quizás tampoco es la forma más adecuada de tomarlo, porque tampoco estamos tomando gran cantidad de limón de esa manera, ni gran cantidad de vitamina C, ni te va a alcalinizar nada, ni te va a regular el pH, ni nada. Así que déjate. Va a quemar la grasa, ¿vale? Que también lo he visto alguna vez, de rollo, el dibujo ese de que te va quemando la grasa menos para el limón. Stop. O sea, paren ya, que me sangran los ojos cada vez que me sale ese puto vídeo de mi escuela. Así que nada, dejarse de historias y a comer como realmente Dios manda. Como realmente debe ser. Y si no sabemos cómo, pues para eso estamos aquí nosotros, para ayudaros a conseguir llevar a cabo esa alimentación que tanto necesitamos que sea saludable para evitar pues todos los problemas que existen hoy en día e intentar pues tener la mejor salud, que en definitiva es lo más importante. Así que bueno, le hemos dado un repaso al Ozempic que te capas, al limón nos lo hemos traído. Nos hemos oído noticias frescas y ya con esto ya creo que hemos terminado por hoy. Y nada, esperamos que os haya gustado mucho, que nos sigáis escuchando y que nos sigáis en todas nuestras redes sociales. Así que nos ayuda mucho que nos apoyéis. Sí, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que somos nutricionistas. De las de verdad. De las que no te van a recomendar Ozempic sin tener en cuenta tu historial y todo tu análisis. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Estabas mirando la cámara cuando está apagado? Sí. Sale innato ya. O sea, pues si antes no miraba la cámara, pues ahora miro por todas las que no miraba antes. Por defecto. Hasta luego. Adiós.